Cuando nos despertamos la mañana siguiente, había una capa de nieve recién caída. Tenía solo un par de centímetros de profundidad, pero era la excusa que necesitaba. Era una apacible mañana de domingo, pero atravesé la calle a las 8 en punto, con una pala en la mano. El coche de Crowley estaba en la entrada, cubierto de una capa de nieve, y me detuve sorprendido cuando vi que el agujero de bala había sido sustituido por una abolladura gigantesca. Los faros estaban rotos y la pintura estaba levantada en escamas irregulares. Parecía que había sufrido un accidente automovilístico. Lo examiné un momento más, preguntándome qué habría pasado. Luego caminé al porche y toqué el timbre. El propio señor Crowley abrió la puerta, alegre, humano y con la apariencia más inocente que cualquiera pudiera tener. Lo había visto matar a 4 personas en el último mes, pero aún así casi dudé, por un segundo, de que ese hombre fuera capaz de matar a una mosca. Buenos días, John. ¿Qué te trae por...? Ah, vaya. Estuvo nevando. ¿No se te pasa una, verdad? No. Bueno, prácticamente no hay nada, señaló. Y hoy no tenemos planeado salir. ¿Por qué no lo dejas así y esperamos a que caiga un poco más antes de que te tomes la molestia? No tiene sentido palear 2 veces. No es una molestia, señor Crowley, afirmé. ¿Quién está en la puerta?, preguntó la señora Crowley, mientras se movía afanosamente para asomarse desde donde estaba hacia el pasillo. Oh, buenos días, John. Bill, aléjate de esa puerta. Te va a matar de frío. El señor Crowley se rió. Estoy bien, Kay. Lo prometo. Ni siquiera un resfriado. Estuvo despierto toda la noche, comentó la señora Crowley, poniéndole un abrigo sobre los hombros. Dios sabe dónde y haciendo Dios sabe qué. Y luego me dice que chocó el coche. Será mejor que echemos un vistazo a los daños ahora que hay más luz afuera. Le lancé una mirada al señor Crowley. Me guiñó un ojo y se rió entre dientes. Me resbalé un poco sobre el hielo anoche, y ella piensa que fue un complot comunista. No te burles, Bill. Esto es peor de lo que pensé. Estaba conduciendo ayer por la noche, explicó Crowley, saliendo de la casa hacia el porche donde estábamos. Me resbalé con el hielo a la altura del hospital y fui a dar contra el muro de cemento. Aunque bueno, fue el mejor lugar para que eso pasara, porque de inmediato salieron un montón de enfermeras y doctores para asegurarse de que estuviera bien. No dejo de decirle que estoy bien, pero se preocupa. Pasó su brazo alrededor de los hombros de la señora Crowley y ella giró para abrazarlo. Solo me alegro de que estés bien, dijo. Suponiendo que se había deshecho de los cuerpos con éxito, la bala en el coche era la última pizca de evidencia que podría haberlo vinculado a los asesinatos. Pero se hizo cargo de ella admirablemente. Tenía que darle crédito. Era muy bueno para cubrir sus huellas. Lo único que había tenido que hacer era sacar la bala y estrellar la esquina del coche con suficiente fuerza contra una pared para ocultar el daño original. Hacerlo en el hospital había sido particularmente inteligente. Ahora tenía muchos testigos que pensaban que eso era exactamente lo que le había pasado a su coche, y si llegaban a investigar, ellos podrían testificar que él se encontraba del otro lado de la ciudad a la hora de los asesinatos. Había enterrado la evidencia y creado una coartada al mismo tiempo. Volví a mirarlo con otro respeto. Era inteligente, muy bien. Pero, ¿por qué ahora y no antes? Si era tan listo, ¿por qué dejó los primeros 3 cuerpos ahí, donde cualquiera podría encontrarlos? Se me ocurrió que tal vez era nuevo en esto,
y recién ahora estaba aprendiendo el cómo hacerlo bien. A lo mejor, él no había matado a aquel hombre en Arizona después de todo. O tal vez hubo algo distinto en este homicidio que no lo preparó para este. John, Dijo la señora Crowley. quiero que sepas que apreciamos mucho todo lo que haces por nosotros. Estas últimas semanas habrían sido muy difíciles si no hubieras estado tú para ayudar. No es nada. Respondí. Tonterías. Agregó. Este es uno de los peores inviernos en años, y nosotros estamos muy viejos para sobrellevarlo sin ayuda. Ya viste cómo la salud de Bill viene y va. Y luego esto. Bueno, es agradable saber que nuestros vecinos están pendientes de nosotros. No tenemos hijos propios, Dijo el señor Crowley. pero tú eres prácticamente como un nieto para nosotros. Gracias. Me los quedé mirando, examinando los signos de gratitud que había aprendido a reconocer en ellos. Sonrisas, manos entrelazadas, algunas lágrimas en los ojos de la señora Crowley. Esperaba sinceridad de parte de ella, pero incluso el señor Crowley parecía conmovido. Tomé la pala y empecé a despejar las escaleras. No es nada. Dije de nuevo. Eres un chico muy dulce. Concluyó la señora Crowley y los dos entraron. De alguna forma parecía apropiado que la única persona que pensaba que yo era dulce era una mujer que vivía con un demonio. Pasé el resto de la mañana quitando la nieve de su entrada y pensando en cómo matar al señor Crowley. Mis reglas seguían apareciendo en mi mente sin que yo lo quisiera. Estaban demasiado arraigadas para irse sin luchar. Pensaba en diferentes formas de matarlo e inmediatamente me encontraba diciendo cosas buenas sobre él. Repasaba sus actividades cotidianas en mi cabeza e inmediatamente empezaba a pensar en otros temas. En 2 ocasiones incluso dejé de palear la nieve y me dispuse a ir a casa, tratando inconscientemente de distraerme para evitar obsesionarme. Mis viejas reglas me habrían dicho que ignorara al señor Crowley por una semana entera, así como me había forzado a ignorar a Brooke. Pero las cosas eran distintas ahora, y las reglas tenían que desaparecer. Me había estado entrenando por años para mantener lejos a la gente, para extirpar cualquier apego que pudiera formarse. Pero ahora necesitaba bajar todas esas barreras, necesitaba apagar todos esos mecanismos o destruirlos, o al menos mantenerlos guardados. Al principio era espeluznante, como sentarte muy quieto mientras una cucaracha sube desde tu zapato hasta tu pierna, y luego se mete debajo de tu camisa y no sacudírtela. Me imaginé a mí mismo cubierto de cucarachas, arañas, sanguijuelas y más, y todas ellas retorciéndose, recorriéndome y probándome. Y yo tenía que mantenerme inmóvil y acostumbrarme a ellas. Necesitaba matar al señor Crowley, un gusano arrastrándose hacia mi boca. Quería abrirlo a la mitad. Una familia de gusanos trepando por todo mi cuerpo, metiéndose a mi boca. Los escupí y me estremecí, volviendo a la realidad, de pie en la acera y paleando la nieve. Esto llevaría tiempo. John, entra y toma un poco de chocolate. Era el señor Crowley, llamándome desde la puerta. Terminé el último tramo de acera y entré. Me senté a la mesa de la cocina y sonreí educadamente mientras me preguntaba si abrirlo a la mitad funcionaría. Me acordé de la herida en su vientre cuando le arrancó los pulmones al vagabundo. Se había cerrado segundos después como si fuera una bolsa de plástico con cierre hermético. Además, podía sanar después de un torrente de balas. Sonreí otra vez. Le di otro sorbo a mi chocolate y pregunté si también podía hacer que la cabeza le volviera a crecer. El resto de mi día estuvo lleno de oscuros pensamientos.
y con cada uno iba arrasando con mis reglas. A la mañana siguiente, cuando fui a la escuela, estaba demacrado y aterrorizado, como una nueva persona en un cuerpo viejo en el que apenas cabía. Las personas pasaban sin verme, ignorándome como siempre, pero los ojos que los miraban eran nuevos. Una mente nueva que veía el mundo a través de su cáscara alienígena. Caminé por los pasillos, entré a mis clases y miré a todas las personas de mi alrededor como si las mirara por primera vez. Alguien me empujó entre clases y yo lo seguí a lo largo del pasillo, imaginando cómo sería vengarme lentamente, poco a poco, mientras lo colgaba de un gancho en el sótano. Negué con la cabeza y me senté en las escaleras, respirando con dificultad. Esto no estaba bien. Eso era algo contra lo que había luchado toda mi vida. Los niños corrían como ganado en un matadero, como sangre en una red de arterias. Sonó la campana y desaparecieron como cucarachas, dispersándose y perdiéndose entre sus agujeros. Cerré los ojos y pensé en el señor Crowley. Por él estaba haciendo esto. Era él a quien quería. Tenía que dejar al resto en paz. Tomé otra bocanada de aire y me puse de pie, secándome el sudor de la frente. Tenía que ir a clase. Tenía que ser normal. En la mitad de la clase, el director convocó a todos los profesores para una junta especial y mi profesora de lengua, la señorita Parker, regresó 15 minutos después más pálida de lo que nunca la había visto. El aula se quedó en silencio en cuanto entró, y la vimos caminar lentamente hacia su escritorio y sentarse abrumada, como si cargara sobre los hombros todo el peso del mundo. Debía ser algo relacionado con el asesino, y por un momento me preocupó que Crowley hubiera vuelto a matar y yo me lo hubiera perdido. Pero no. Era demasiado pronto. Seguramente habían encontrado los cuerpos de los policías. Después de un minuto de un profundo silencio, sin que nadie se atreviera a hablar, la profesora levantó la vista. Regresen a trabajar. Espere, dijo Rachel, una de las mejores amigas de Marcy. ¿no nos va a decir qué está pasando? Lo siento, respondió Parker. Es solo que me acaban de dar una muy mala noticia. No es nada. Entrecerró los ojos tan pronto como lo dijo, con los ojos rojos, y me pregunté si empezaría a llorar. Parece que todos los profesores recibieron muy malas noticias, comentó Marcy. Creo que nosotros merecemos saber qué es. La profesora se frotó los ojos y sacudió la cabeza. Tendría que estar manejando esto mejor. Por eso les informan primero los profesores, para que podamos hacérselo más fácil a ustedes. Obviamente yo no lo estoy haciendo bien. Se secó los ojos y levantó la vista. El director Layton nos acaba de informar que encontraron 2 cuerpos más. Hubo un grito ahogado colectivo de los alumnos. Se encontraron los cuerpos de 2 policías en la cajuela de un automóvil en el centro. Brooke no estaba en mi aula ese semestre y me pregunté si su profesora estaba dando las mismas noticias. ¿Cómo iba a reaccionar Brooke ante esto? ¿Es el mismo tipo?, preguntó un chico llamado Ryan, 2 filas detrás de mí. Ellos creen que sí, respondió la profesora Parker. Las heridas en las víctimas se parecen a las de los primeros 3. Y encontraron la misma cosa, la cosa negra. ¿Saben el nombre de los policías?, preguntó Marcy. Estaba blanca como un papel. Su papá era policía. No es tu papá, cariño. Él fue quien encontró el coche e hizo el reporte. Marcy se echó a llorar y Rachel se levantó para abrazarla. ¿El asesino se llevó algo de los cuerpos?, preguntó Max.
Realmente no creo que esa sea una pregunta apropiada, Maxwell. Respondió la profesora. Apuesto que sí. Protestó Max, refunfuñando. Sé que esto es difícil, admitió la profesora. Créanme, yo estoy tan conmocionada como ustedes. Solo tenemos una consejera estudiantil y cualquiera es libre de ir a hablar con ella si quieren. Pero si prefieren hablar conmigo o ir al baño o sentarse en silencio, o podemos hablar de esto en grupo. Escondió la cara entre sus manos. Dicen que no deberíamos preocuparnos. El patrón es consistente o algo así. No sé cómo se supone que eso debería consolarlos y lo siento mucho. Me gustaría saber qué decir. Significa que sus métodos no han cambiado. Expliqué. A ellos les preocupa que creamos que está empeorando, porque esta vez encontraron 2 cuerpos en vez de 1. Gracias, John. Dijo la profesora Parker. Pero no necesitamos ahondar en métodos criminales. Solo estoy explicando a lo que se referían los policías. Comenté. Obviamente creían que eso nos iba a hacer sentir mejor. Gracias. Dijo, asintiendo con la cabeza. Pero sí, mató a 2 esta vez. Dijo Brad. Él y yo solíamos ser amigos cuando éramos pequeños, pero desde hacía años que no compartíamos nada. ¿Cómo pueden decir que el asesino no ha cambiado de método? La profesora Parker pensó por un momento en qué decir, pero se quedó en blanco. Después de un rato volteó para mirarme. Yo era el experto. Lo que intentan decir es que el asesino todavía tiene control sobre sí mismo. Si estuviera matando a otro tipo de víctima, o si lo estuviera haciendo con una mayor saña o mayor frecuencia, significaría que algo ha cambiado. Expliqué. Todos los ojos estaban puestos en mí, y por primera vez no estaban burlándose ni reprobando lo que yo decía. Estaban escuchando. Me gustó. Miren, los asesinos seriales no atacan al azar. Tienen necesidades específicas y problemas mentales que le dan forma a todo lo que hacen. Por la razón que sea, este tipo necesita matar a varones adultos, y esa necesidad se acumula hasta que ya no la puede controlar y necesita matar para liberarla. Este proceso tarda alrededor de 1 mes en su caso, razón por la cual hemos tenido una víctima por mes. Todo era mentira. Estaba matando con mayor frecuencia, y no era un asesino serial regular, y su necesidad era física en lugar de mental. Pero eso era lo que la policía pensaba, y era lo que la clase quería escuchar. Lo bueno es que eso significa que no matará a nadie en esta aula. Hasta que se desespere y estés en el lugar y el momento equivocados. Pero hubo 2 víctimas, dijo Brad. Eso casi duplica la cantidad de asesinatos. Es una gran diferencia. No mató a 2 personas porque está empeorando. Agregué. Mató a 2 personas porque fue estúpido. No quería dejar de hablar. Estaba encantado de que las personas estuvieran realmente escuchándome. Estaba hablando de lo que amaba, y nadie me callaba o me consideraba un freak. Querían escucharme. Sentía una oleada de energía. Ya vieron la forma en la que deja los cuerpos ahí para que todos lo encuentren. Probablemente lo selecciona al azar, toma el primer tipo que pasa, lo mata y sale corriendo. Esta vez el tipo resultó ser un policía, pero los policías tienen compañeros, y se dio cuenta demasiado tarde de que no podía matar a uno sin matar a los 2 y quería salirse con la suya. ¡Cállate!, gritó Marcy, poniéndose de pie. ¡Cállate! Me lanzó un libro, pero salió desviado y chocó contra la pared. La profesora Parker se levantó de golpe para detenerla. ¡Todo el mundo cálmese!, ordenó. Marcy, ven conmigo. Trae su bolsa, Rachel. Muy bien, vámonos. Abrazó a Marcy y se la llevó con cuidado hacia la puerta. El resto de ustedes quédese aquí y permanezcan en silencio. Volveré tan pronto como pueda.
Salieron del aula y nos quedamos sentados ahí por varios minutos. Primero en silencio, luego murmurando por lo bajo, cada quien en su conversación. Alguien pateó mi silla y me dijo que dejara de ser un idiota, pero Brad se acercó para hacerme una pregunta. ¿Realmente crees que sus métodos no están cambiando? Preguntó Brad. Por supuesto que no. Respondí. Ahora que no estaba la profesora, podía ser un poco más gráfico. Solía matar a una persona indefensa en cada ataque, y ahora mató a 2 policías armados. Eso significa que va en aumento, nos quieran decir o no. ¡Diablos!, dijo. Los chicos que lo rodeaban negaron con la cabeza. Esto pasa todo el tiempo con asesinos seriales, expliqué. Lo que sea que necesite ya no lo está satisfaciendo con una muerte al mes. Es como una adicción. Después de un tiempo, un cigarro ya no es suficiente. Necesitas 2, luego 3, luego una cajetilla completa o lo que sea. Está perdiendo el control y va a empezar a matar mucho más seguido. No lo hará, dijo Brad, inclinándose hacia adelante. Estos cuerpos los encontraron en un coche, lo que significa que pueden hallar a este cabrón rastreando las placas. Y entonces voy a ir a su casa y lo voy a matar yo mismo. Los otros chicos asintieron sombríamente. La casa de brujas había comenzado. Brad no era el único que quería venganza. La policía no dio a conocer el nombre del propietario del auto, pero un vecino lo reconoció en las noticias de las 6 y para las noticias de las 10 ya había una multitud frente a la casa del tipo, tirando piedras y pidiendo sangre a gritos. Carrie Walsh, la aterrorizada pasante de las noticias, seguía atrapada en esta historia y la cámara la mostró agachada junto a la furgoneta del canal, mientras una multitud detrás de ella gritaba agresivas consignas hacia la casa. Soy Carrie Walsh de 5 Live News, reportando en vivo desde el condado de Clayton, donde los ánimos, como se pueden ver, están enardeciéndose peligrosamente. Reconocí al papá de Max entre la multitud, gritando y agitando el puño. Todavía llevaba el pelo muy corto, al estilo militar, por su periodo en Irak, y tenía la cara enrojecida a causa del enojo. La policía está aquí, anunció Carrie. Y aquí ha estado desde que la turba se formó. Esta es la casa de Greg y Susan Olson, y de su hijo de 2 años de edad. El señor Olson es un trabajador de la construcción y es el propietario del coche en el que se encontró a 2 oficiales muertos hoy por la mañana. Aún se desconoce el paradero del señor Olson, pero la policía lo está buscando en relación con los asesinatos. Están aquí tanto para interrogar a su familia como para protegerla. En ese momento la multitud empezó a gritar más fuerte, y la cámara apuntó a la gente del FBI que había aparecido antes. Foreman, quien conducía a la mujer y al niño afuera de la casa. Un policía local lo siguió con un portafolio mientras muchos otros se encargaban de controlar a la marabunta. Carrie y su camarógrafo se abrieron paso entre la gente y le gritaron algunas preguntas a la policía. Los policías subieron a la señora Olson y a su hijo a la parte trasera de la patrulla, y el agente Foreman se acercó a la cámara. La gente gritaba por todos lados y repetía, casada con un asesino. Disculpe, dijo Carrie. ¿Nos puede decir qué está pasando aquí? Susan Olson está siendo puesta bajo custodia, por seguridad de ella y de su hijo. El hombre hablaba con rapidez, como si hubiera preparado su declaración desde antes de salir de la casa. Por el momento no sabemos si el señor Greg Olson es un sospechoso o una víctima, pero es sin duda una persona de interés en este caso y estamos trabajando día y noche para encontrarlo. Gracias. Foreman se subió a la patrulla y arrancó, dejando a varios agentes de policía detrás para calmar a la multitud y restaurar el orden. Se veía que Carrie quería estar lo más cerca posible de la policía, y le temblaban las manos. Pero encontró un miembro de la marabunta y empezó a entrevistarlo. Sorprendido, me di cuenta de que era el señor Layton, mi director,
Disculpe, señor. ¿Puedo hacerle unas preguntas? El señor Layton no estaba despotricando como muchos de la multitud, y parecía avergonzado por estar repentinamente en televisión. Me imaginé que recibiría una buena reprimenda en la junta escolar al día siguiente. Claro. Dijo, entrecerrando los ojos por la luz de la cámara. ¿Qué puede decirnos sobre los ánimos del pueblo hoy? Bueno, mira a su alrededor. Respondió. La gente está enojada, está muy enojada. Se está dejando llevar. Las turbas son siempre estúpidas, lo sé. Excepto por ese breve momento en el que tú estás en una y te parece que tiene mucho sentido. Ya de por sí me siento estúpido solo por estar aquí. Agregó, mirando a la cámara de nuevo. ¿Cree que este tipo de cosas van a volver a pasar con la siguiente muerte? Podrán volver a pasar mañana. Afirmó el señor Layton, exasperándose. Podrían volver a pasar cada vez que algo desquicie a la gente. Clayton es una comunidad muy pequeña. Probablemente todos en el pueblo conocían a alguna de las víctimas o vivían en sus vecindarios. Este asesino, quien quiera que sea, no está matando extraños. Está matándonos a nosotros. Está matando a gente con caras y nombres y familias. Honestamente, no sé por cuánto tiempo más esta comunidad podrá contener este tipo de violencia sin explotar. Miró a la cámara de nuevo y se escabulló entre las sombras. Alrededor de ellos la turba se estaba dispersando. ¿Pero por cuánto tiempo? Las pruebas de ADN llegaron unos días después, confirmando que Greg Olson era inocente, y la policía se encargó de distribuirlo en todos los noticieros en un intento de devolverle a la señora Olson y a su niño un poco de su vida. La policía claramente había limpiado la nieve en el lugar del ataque y encontrado la acera cubierta de sangre. La mayoría de ella, casi con seguridad, pertenece al mismo Olson, en cantidades que lo hacían, sin duda, otra víctima. Empezaron a correrse rumores sobre su tercer juego de huellas de llantas, balas fantasmas que habían sido disparadas pero no encontradas. Y, lo más revelador, una muestra de ADN que coincidía con el de la misteriosa sustancia negra, solo que esta vez el ADN no había venido del lodo, sino de una mancha de sangre dentro de la patrulla. Eso significaba que había 4 personas en el lugar de los hechos, no 3, y los forenses del FBI estaban seguros de que el cuarto, no Greg Olson, era el asesino. Por supuesto, algunas de las personas comenzaron a sospechar que había un quinto. «Te ves distinto hoy», comentó el Dr. Nevlin. Era jueves y hora de nuestra sesión semanal. Llevaba ya 5 días deshaciéndome de mi sistema de reglas. ¿A qué se refiere? Pregunté. A nada. Respondió. Solo estás distinto. ¿Ha pasado algo nuevo? Siempre pregunto lo mismo justo después de que alguien muere. Señalé. Siempre estás un poco distinto después de que alguien muere. Observó Nevlin. ¿Qué piensas al respecto en esta ocasión? Intento no pensar al respecto. Contesté. Ya sabe, las reglas y eso. ¿Qué piensa usted al respecto? Nevlin se quedó callado solo un momento antes de responder. Tus reglas nunca te han impedido pensar en los asesinatos hasta ahora. Dijo. Hemos hablado bastante de ellos. Ese fue un error estúpido. Yo estaba intentando actuar como si estuviera siguiendo mis reglas, pero aparentemente no estaba teniendo éxito. Lo sé, es solo que parece diferente ahora, ¿no cree? Ciertamente. Admitió el Dr. Nevlin. Esperó a que le dijera algo, pero no pude pensar en nada que no sonara sospechoso. Nunca antes le había escondido algo a Nevlin. Era difícil. ¿Cómo va la escuela? Preguntó. Bien.
le respondí. Todos tienen miedo, pero es bastante normal, supongo. ¿Tú tienes miedo? No realmente, dije. Tenía más miedo del que jamás había sentido, pero no por una razón de la que él supiera. El miedo es una cosa rara cuando piensas en él. La gente solo le tiene miedo a otras cosas, nunca tienen miedo de sí mismos. ¿Debería la gente tener miedo de sí misma? El miedo consiste en las cosas que no puedes controlar. Expliqué. El futuro, la oscuridad, o alguien intentando matarte. No te asustas a ti mismo porque siempre sabes qué es lo que vas a hacer. ¿Tú tienes miedo de ti mismo? Miré por la ventana y vi a una mujer en la acera, de pie sobre la pila de nieve maltrecha y observando el tráfico. Es como esa mujer. Dije señalándola. Ella podría tener miedo de que un coche pudiera atropellarla, o de que el hielo pudiera hacer que se resbalara, o de que del otro lado de la calle no hubiera dónde pararse. Pero no tiene miedo de cruzar la calle. Cruzarla es su propia decisión, y la tomó. Sabe cómo hacerlo y debería ser bastante fácil. Ella va a esperar hasta que no haya ningún auto. Caminará con cuidado sobre el hielo y hará todo lo que pueda para no correr ningún riesgo. Pero son las cosas que no puede controlar las que le dan miedo. Las cosas que podrían sucederle, no las cosas que hace. Cuando despierta, ella no dice: espero no acercarme a ninguna calle hoy porque tengo miedo de intentar cruzarla. Allí va. La mujer vio que el tráfico se detenía y aprovechó para cruzar. No sucedió nada. Llegó segura. Dije. No pasó nada en absoluto. Ahora va a ir a trabajar y allí va a pensar en otras cosas a las que le tiene miedo. Espero que mi jefe no me despida. Espero que la carta llegue aquí a tiempo. Espero que el cheque no rebote. ¿La conoces? Preguntó Nevlin. No, Respondí. pero va a pie en un pueblo a las 4 de la tarde. Así que hay solo un par de cosas que podría estar haciendo. Probablemente no está yendo a recoger algo, porque no está cargando nada más que su bolso, por lo que lo más seguro es que vaya al banco o a la oficina postal. Me callé de pronto y volteé a mirar a Nevlin. Nunca antes había teorizado sobre personas frente a él. Mis reglas no me permitían pensar tanto sobre un extraño al azar. Quería acusarlo de haberme engañado, pero él no había hecho nada, solo dejarme hablar. Lo miré a los ojos, en busca de alguna señal que me dijera si sabía el significado de lo que había estado haciendo. Tenía la mirada perdida. Estaba muy pensativo, analizando cada una de mis palabras. Buenas conjeturas, admitió Nevlin. Yo tampoco la conozco, pero apuesto a que tienes razón sobre casi todo. Nevlin estaba esperando algo, que yo admitiera lo que había hecho, quizás, o que le contara por qué las reglas eran tan distintas el día de hoy. No dije nada. La última noticia sobre el asesinato del fin de semana pasado fue una llamada hecha al 911. Oh. Aparentemente alguien llamó desde un teléfono público, uno que está justo en la avenida principal, y reportó un ataque del asesino de Clayton. La teoría en este momento es que el asesino mató a Greg Olson. Un testigo llamó y cuando el operador mandó a la policía, el asesino los mató a ellos también. No había escuchado nada al respecto. Dije. Aunque tiene sentido. ¿Saben quién fue la persona que llamó? Él no quiso identificarse. Respondió Nevlin. O ella, quizá. Su tono de voz era un poco agudo, así que creen que se trata de una mujer o de un niño. Espero que haya sido una mujer. Dije. Nevlin alzó una ceja. Lo que sea que haya pasado esa noche, agregué. Estoy seguro de que no es el tipo de cosa que un niño debería ver. Realmente podría trastornarlo.